El juego ha terminado, pero la canción continúa. Bienvenidos todos y todas a La Canción Continúa, el primer podcast en español dedicado a la relectura de Canción de Hielo y Fuego. Hoy analizamos el tercer capítulo de Arya Stark en Choque de Reyes y podéis escucharlo a través de iVoox, YouTube, Spotify, Apple Podcast y Lecto. Yo soy Berta y estoy rodeada, como siempre, por mis fantásticos compañeros. Beatriz, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, pues tenemos aquí un capítulo que igual no es el favorito de los lectores porque reconozco que es un capítulo, pues que bueno, es más de contemplación, vamos a decirlo así. Yo creo que habrá tiempo para debatir sobre este capítulo y sobre la intención de Martin de ponerlo aquí, pero como somos un podcast que analizamos hasta la última línea, estoy convencida de que vamos a poder sacar cosas muy interesantes. Javi, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Pues tenemos el último capítulo de este como mini arco previo de Arya en Choque Reyes. Tenemos 3 capítulos, que es como la introducción al personaje antes de la acción gorda, que va a llegar en el siguiente capítulo. Así que bueno, supone un cierre a este mini prólogo de Arya en Choque Reyes y seguro que sacamos cosas interesantes de él. Y Santi, ¿qué tal? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Pues muy bien, esta semana, como ya dicen mis compañeros, pues tenemos un capítulo que es bastante más tranquilito, bastante más de, pues un poco de pasar por encima de cosas previo a que ya empiece realmente un poco, pues todo lo que va a implicar en Arya Choque de Reyes. Mi objetivo vital en este capítulo es ver si conseguimos por una vez en nuestra vida hacer un capítulo que dure menos de 2 horas, por favor. Pero antes de pasar a todo lo que nos aguarda en este capítulo, os recuerdo que podéis apoyar a este podcast a través de Patreon y disfrutar de ventajas como recibir el podcast semanal con antelación o contenido exclusivo como nuestro podcast mensual para patrons. Podéis apoyarnos a través de patreon.com/La Canción Continúa. Pero vamos a empezar por lo importante que es vuestra participación, así que Santi, cuéntanos qué pregunta nos han hecho los oyentes esta semana. Pues sí, esta semana nos han hecho llegar a través de nuestras redes sociales esta pregunta que tiene que ver con la serie que no debe ser nombrada, así que vamos a escucharla. Hola, buenos chicos. Mira, mi pregunta es la siguiente. En la serie nos dicen que Joren fue quien le mete la idea a Arya en la cabeza sobre su lista. Pero, ¿creéis que Martin podría haber tenido la misma idea? Frente a lo que nos habían indicado, pues en este caso yo creería que da un buen precedente la serie. Porque creo que en el libro es un poco de que se saca Arya de la chistera un poquito su lista. Y el hecho de esta escena, que además hemos revisionado con mis compañeros antes de antes de empezar a grabar, pues veíamos ese momento de Arya así pequeñita, con su espada en la mano limpiándola. Y hablando con Joren de esos momentos antes de dormir. Y de cómo al final Joren es el que le da esa idea sobre la lista, sobre cómo un poco para él es una forma de acabar su día, como yo creo que también como parte de la preparación que tiene él para dormir, y que veremos que pues la pequeña Arya va a adoptar de ahora en adelante. Así que creo que es una de esas cosas que digo que en cuanto a la adaptación de la serie puede ser mucho mejor, da una mejor explicación, da un mejor contexto de dónde sale y cómo puede salir esa lista, que el simple hecho de que de un momento a otro Arya empiece a crearla en su cabeza. Así que, compañeros, contadme vosotros qué creéis. Javi, cuéntanos. A ver, lo primero es que después de esta pregunta que nos han mandado tan interesante, yo he pensado, bueno, igual es que Martin era el responsable del guión del capítulo en que sale, pero no, George Martin participaría en la segunda temporada haciendo guiones, pero no era este capítulo, así que el capítulo en que Jordan le contaría, así que asumimos que no es una idea de George Martin que la puso en su guión, porque si no, esto es una cosa que se les ocurrió a Benioff y Weiss, a los showrunners de la serie, ¿no? Que se les ocurrieron ideas, algunas peregrinas y otras bastante buenas. Yo tengo que decir que aquí es una idea muy buena. A mí me parece esto mejor que lo que se le había ocurrido a George Martin. Creo que Santi lo ha contado muy bien. La lista de Arya en las novelas parece que surge un poco de la nada. La vamos a ver por primera vez, si no me falla la memoria, en el 6º capítulo de Arya, de este libro. 6º y en el 7º luego la vuelve a repetir. Pero como que de repente se la ocurre una noche y ya está, ¿no? Es curioso porque tenemos tantos capítulos de Arya, tenemos estos 3 capítulos de Arya que, como hemos dicho, son bastante introductorios, como un prólogo del personaje,
Y en estos 3 capítulos, que sin duda se podrían haber explotado más, podríamos haber tenido esa conversación de Arya con Joren, que Joren le contara esta escena. Así que, ya digo, yo creo que en este caso es de los pocos momentos en que Benioff y Weiss, lo siento mucho decirlo, pero superaron al maestro, a George Martin. Pues tengo que estar de acuerdo. Creo que evidentemente de la otra forma tampoco está mal. Es decir, no siempre tiene que estar todo súper justificado. Las personas tienen ideas que les vienen a la mente sin necesidad de que nadie las ponga ahí. Pero es verdad que algo tan importante como es la lista de Arya, que es algo que además en la serie, ya en los libros tiene una importancia, muchísima importancia, pero en la serie realmente se utilizó pues como un reclamo brutal y como que todo el mundo recordaba la lista de Arya. Entonces entiendo que se colocara, digamos, en el imaginario de Arya gracias a este primer personaje, que realmente es la persona que la saca de lo que es Desembarco del Rey de alguna forma, quizá entre muchas comillas, pero la salva. Es uno de esos personajes que acompañan a Arya en su viaje, que no es un viaje sencillo, como Syrio Forel y otros muchos. Entonces creo que a nivel narrativo quizá queda más cerrado. Es como ponerle un lacito, ¿no? Si no le pones el lacito al paquete de regalo, no queda mal, pero realmente ese lacito, ese hecho de que fuera precisamente una de las personas que acompaña a Arya en este viaje tan duro, el que le diera la idea que conservará hasta el final de la serie, no sabemos el final de los libros, pero sí al final de la serie, creo que le da, pues evidentemente a nivel narrativo, más empaque. Ya te digo, no es que sea una mala decisión no haberlo hecho así, pero es verdad que ayuda a la historia y sí, claro, es una de esas mejoras que se introdujeron en la serie, como hay otras, hay que reconocerlo, incluso a nivel narrativo, no únicamente a nivel de otras cosas que se han ido comentando, ¿no? Sino incluso, por ejemplo, se ha hablado de que hay actores que han mejorado personajes gracias a su interpretación, lo hemos hablado varias veces aquí en el podcast, sino que también a nivel narrativo la serie ha tenido aportaciones interesantes y yo creo que sí, que esta es una de ellas. Pues sí, yo creo que estoy de acuerdo con Bea, ¿no? Realmente esa escena, que es una de esas que se han sacado de la manga, ¿no? Como muchas otras, es de esas escenas que incluso el lector puede apreciar, ¿no? Que enriquece un poco el universo que ya conoce y rompe un poco las expectativas de, pues va a ser exactamente igual que lo que pasó en los libros, ¿no? Hay cosas que se pueden hacer que se distancian un poco de lo que pasa en las novelas, pero aún así siguen enriqueciendo la trama, ¿no? La narrativa. Y esta escena para mí es una de ellas, esta conversación entre Arya y Joren, en un momento tan difícil además, cobra fuerza, ¿no? Cobran fuerza los personajes, cobran fuerza las conversaciones profundas, que era lo bueno que tenía Juego de Tronos en sus primeras temporadas. Así que creo que estoy aquí de acuerdo con Bea, ¿no? Que se hizo bastante mejor, aunque pues la versión de los libros en la que Arya pues ella va formando sola esta lista también es perfectamente válida, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, la lista es algo de lo que seguiremos hablando porque en los libros Arya todavía no la ha formado ni mucho menos, así que vamos a proceder a analizar el capítulo que nos toca hoy y empezamos, como cada semana, por el resumen. El camino era poco más que 2 surcos entre las hierbas crecidas. Por un lado aquello era bueno, había tan poco tráfico de viajeros que nadie podría señalar en qué dirección se habían ido. Lo malo era que el camino, en ocasiones, parecía esfumarse por completo, para reaparecer media legua más adelante. Arya lo detestaba a muerte. El terreno no era duro, los campos sembrados se intercalaban entre prados, bosquecillos y valles surcados por arroyuelos de aguas tranquilas. Pero el camino era tan estrecho que tenían que avanzar a paso de tortuga. Lo que más ralentizaba su marcha eran los carromatos. Tenían que detenerse 1 docena de veces al día para desatascar las ruedas, que se quedaban trabadas en los surcos, o doblar las yuntas para ascender por una ladera embarrada. Arya no podía contenerse y a menudo volvía la cabeza para mirar atrás, siempre temiendo que los capas doradas les dieran alcance. Por la noche, cualquier ruido la despertaba y empuñaba aguja de manera instintiva. No habían vuelto a acampar sin poner centinelas, pero Arya no se fiaba de ellos. En los callejones de Desembarco del Rey se las había apañado muy bien, pero allí fuera se encontraban perdidos. Lomi y el resto de los huérfanos le daban un trato especial al toro ahora que estaban enterados de que la reina quería su cabeza, pero el muchacho se desentendía. Yo no le he hecho nada a ninguna reina.
Hacía mi trabajo y de pronto el maestro Mod va un día y me dice que me tengo que unir a la Guardia de la Noche. Y se iba a sacarle lustre a su yelmo. Era un yelmo muy hermoso, con 2 grandes cuernos de toro metálicos. Arya nunca había visto que se lo pusiera. Me juego lo que sea que es el hijo de aquel traidor. Comentó Lomi una noche. El del lobo, es al que cortaron el pelo en las escaleras de Baelor. Pues no, Replicó Arya. mi padre tuvo solo un bastardo, y fue Jon. Se refugió entre los árboles, deseando con todas sus fuerzas ensillar su caballo y galopar hasta casa. Era una buena montura, y Arya siempre había sido una buena amazona. Podía alejarse al galope y no volvería a verlos nunca, pero entonces no tendría a nadie que fuera en avanzadilla ante ella, y cuando la alcanzaran los capas doradas, estaría sola. Lo más seguro era quedarse con Yoren y con los demás. «No estamos lejos del ojo de dioses», dijo el hermano negro. «El camino real no será seguro, así que subiremos rodeando el lago por la orilla occidental». En aquella zona los campos cultivados dejaban paso a los bosques, los pueblos y aldeas eran más pequeños y distantes, las colinas más altas y los valles más profundos. Cada vez les costaba más encontrar alimentos. En la ciudad Yoren había cargado los carromatos, pero ya se lo habían comido todo. Se veían obligados a vivir de lo que la tierra les proporcionaba, de manera que Yoren recurrió a Kos y a Kurtz, que habían sido condenados por cazadores furtivos. Los hacía avanzar por delante de la columna y al caer la noche regresaban con un ciervo que cargaban entre los dos con una pértiga o con un hato de perdices. Los chicos más jóvenes eran los encargados de recoger moras por el camino o de saltar una valla para llenar un saco de manzanas si daban con algún huerto. Arya era la que mejor trepaba y también la más rápida. Un día se tropezó por casualidad con un conejo. Los conejos corrían más deprisa que los gatos, pero no podían subirse a los árboles. Le dio un buen golpe con el palo y lo agarró por las orejas. Yoren lo guisó con setas y cebollas silvestres. A Arya le dieron una pata entera, porque el conejo era suyo. La compartió con Gendry. A los demás les correspondió un cacillo por cabeza, incluso a los 3 hombres encadenados. Al pasar por una aldea, unos campesinos los rodearon en un maizal y les exigieron que pagaran las mazorcas que habían cogido. Yoren echó un vistazo a sus guadañas y les arrojó unas pocas monedas de cobre. Hubo un tiempo en que a los hombres de negro se los agasajaba con festines, desde Dorne hasta Invernalia, y los más altos hombres consideraban un honor acogerlos bajo sus techos. Ahora, unos cobardes como vosotros exigen dinero a cambio de un mordisco de manzana gusanada. Es maíz, y mejor de lo que merece un cuervo hediondo como tú. Sal de nuestros campos y llévate a esos criminales, o te clavaremos a una estaca para que espantes a otros cuervos. Aquella noche asaron las mazorcas y se las comieron a mordiscos. A Arya le supieron de maravilla, pero Yoren estaba tan enfadado que no quiso comer. Parecía como si sobre él pendiera una nube. Recorría el campamento a zancadas, inquieto, sin dejar de murmurar entre dientes. Al día siguiente, Kos regresó corriendo para avisar a Yoren de que habían visto un campamento. Son 20 o 30 hombres, con cota de malla y yelmos. Algunos están malheridos. Tienen lanzas y escudos, pero solo un caballo y está cojo. Su campamento huele a rayos. Deben de llevar allí bastante tiempo. ¿Has visto algún estandarte? Un gato arbóreo, moteado, amarillo y negro, sobre un campo marrón. No sé quiénes son. Puede que estén con un bando o con el otro, pero si andan tan desesperados, seguro que querrán quitarnos los caballos. Quizá más que eso. Será mejor dar un rodeo. Tuvieron que apartarse de su camino y perdieron 2 días, pero el viejo dijo que no era un precio demasiado caro. Vais a tener el resto de vuestra vida en el muro. No hay prisa por llegar. Cuando retomaron el rumbo hacia el norte, la presencia de hombres que vigilaban los campos se hizo cada vez más frecuente. Cierta vez vio a un hombre sentada entre las ramas de un árbol seco, con un arco en la mano. En cuanto los vio, puso una flecha en el arco y no apartó la vista de ellos hasta que el último carromato desapareció en la distancia. Yoren no dejaba de mascullar maldiciones. Eso, que se quede en el árbol. A ver de qué le sirve cuando los otros vengan a por él. Entonces sí que llamará a gritos a la guardia. Vaya si los llamará.
Un día más tarde, Dover divisó un brillo rojo contra el cielo del anochecer. O el camino se ha desviado, o el sol se está poniendo por el norte. Es fuego. El viento lo alejará de nosotros, pero más vale estar alerta. Y alerta estuvieron. A medida que la oscuridad se imponía, el fuego parecía brillar más y más, hasta que tuvieron la sensación de que todo el norte estaba en llamas. Ya era mediodía cuando llegaron al lugar donde había estado el pueblo. En más de una legua a la redonda, los campos eran un erial abrasado, y de las casas no quedaban más que restos calcinados. Del interior del torreón seguía saliendo humo. Arya, que iba a caballo por delante de los carromatos, vio cadáveres quemados empalados en estacas afiladas a lo largo de las paredes, con las manos ante el rostro. Yoren dio orden de detenerse cuando aún estaban a cierta distancia y les dijo a Arya y a los otros muchachos que vigilaran los carromatos mientras él se adelantaba a pie junto con Mark y Katjak. ¿No deberíamos ir a buscarlos? Le preguntó Arya a Gendry cuando pasó un largo rato sin que Yoren y los demás regresaran. Nos ha dicho que esperásemos. La voz de Gendry sonaba cavernosa. Arya se volvió para mirarlo y vio que se había puesto el brillante yelmo de acero con los cuernos curvos. Cuando por fin regresaron, Yoren llevaba en brazos a una niñita y March y Katjak transportaban a una mujer en una camilla improvisada. La niña no tendría más de 2 años y lloraba sin cesar. Tal vez aún no sabía hablar, o tal vez se le había olvidado. El brazo derecho de la mujer terminaba en un muñón ensangrentado. Hablaba, pero solo decía una cosa. Por favor, por favor, por favor. Yoren les hizo preparar un lugar para la mujer en la parte trasera de uno de los carromatos. Y daos prisa. Cuando oscurezca, esto se va a llenar de lobos. Tengo miedo, Murmuró Pastel Caliente al ver cómo la mujer manca se agitaba. Yo también. Confesó Arya. No es verdad que matar a un chico a patadas, Harry. Lo único que hacía era vender los pasteles de mi madre, en serio. Arya se adelantó a caballo para alejarse lo máximo posible de los carromatos y así no oír los gimoteos de la niña ni los por favor susurrados de la mujer. Recordó una historia de las que contaba la vieja Tata. Hablaba de un hombre prisionero en un oscuro castillo, vigilado por gigantes malvados. Era muy valiente y muy astuto, así que engañó a los gigantes y consiguió escapar. Pero nada más salir del castillo, los otros se lo llevaron y se bebieron su sangre roja y caliente. La mujer manca murió al anochecer. Gendry y Katjak la enterraron en una colina. A Arya casi le pareció oír un susurro entre las largas ramas colgantes. Por favor, por favor, por favor. Estuvo a punto de salir corriendo para alejarse de la tumba. La cena consistió en un puñado de rábanos silvestres que Kos había encontrado, un tazón de alubias secas y agua de un arroyo cercano. El agua tenía un sabor raro y Lomi dijo que era porque corriente arriba había cadáveres pudriéndose. Arya bebió mucha agua para llenarse el estómago con algo. Cuando despertó, tenía la vejiga llena a reventar. Cogió aguja, se levantó y escuchó con atención. Yoren mascaba hoja amarga al tiempo que afilaba su puñal. Pastel Caliente era uno de los chicos que montaban guardia. ¿A dónde vas? Le preguntó a Arya al ver que se dirigía hacia los árboles. Ni hablar. Dijo Pastel Caliente. Desde que tenía una espada colgada del cinto, había recuperado el valor. El viejo ha dicho que esta noche no nos apartemos. Tengo que orinar. Explicó Arya. Pues ponte contra aquel árbol. Antes he oído aullidos de lobos. A Yoren no le gustaría que se peleara con el chico. Trató de poner cara de miedo. Lobos, de verdad. Que sí, que los he oído yo. Se me han quitado las ganas. Volvió a su manta y fingió dormir hasta que oyó cómo se alejaban las pisadas de Pastel Caliente. Se escabulló hacia el bosque. Cuando se aseguró de que estaba sola, se bajó los calzones. Estaba orinando en cuclillas cuando oyó un crujido. Es Pastel Caliente. Pensó aterrada. Me ha seguido. Fue entonces cuando vio los ojos que brillaban en el bosque. Se le hizo un nudo en la garganta y agarró aguja. Contó los ojos. 2, 4, 8, 12. Toda una manada. Uno de ellos salió de entre los árboles y se le acercó. La miró y le enseñó los dientes. Pero el lobo dio la vuelta y regresó a la oscuridad. Temblorosa se limpió.
Se ató los calzones y volvió al campamento y a Yoren. Lobos en el bosque. Sí, no me extraña. Ni siquiera alzó la vista para mirarla. Me han asustado. ¿De veras? Yo creía que en tu familia os gustaban los lobos. Nimeria era una loba huargo. No es lo mismo. Además, ya no la tengo. Yori y yo le tiramos piedras para que se marchara. Si no, la reina la habría matado. Seguro que si hubiera estado en la ciudad, no habría permitido que le cortara la cabeza a mi padre. Los chicos huérfanos no tienen padre. ¿O se te ha olvidado? Los únicos lobos que deberían darnos miedo son los que van disfrazados de hombres, como los que acabaron con aquella aldea. Quiero irme a casa. Trataba con todas sus fuerzas de ser fiera como un carcayú y todo lo demás, pero a veces se sentía como si, al fin y al cabo, no fuera más que una niñita. Quizá debí dejarte donde te encontré, chico. Debí dejaros a todos. Por lo visto, en la ciudad estabais más seguros. No me importa, quiero irme a casa. Hace casi 30 años que me dedico a llevar hombres al muro. En todo ese tiempo solo he perdido a 3. Un viejo murió de fiebres. A un muchacho lo mordió una serpiente mientras cagaba y un imbécil trató de matarme cuando estaba dormido. Le proporcioné una segunda sonrisa bien roja para compensarlo por sus molestias. 3 en 30 años. Habría sido más sensato tomar un barco. En cambio yo llevo 30 años recorriendo este camino real. Vete a dormir, chico. ¿Entendido? Arya lo intentó, pero mientras yacía bajo la fina manta, seguía oyendo el aullido de los lobos y algo más, otro sonido más tenue, poco más que un susurro al viento, que tal vez fueran gritos. Arya comienza este capítulo quejándose de las inclemencias del camino que están recorriendo Yoren y su grupo porque, recordemos, en su capítulo anterior tuvieron un desencuentro con ciertas capas doradas y ahora tienen que evitar el camino real intentando pues despistar a estos hombres que tras la amenaza que le dieron a Yoren en el final del último capítulo, pues es evidente que bueno, les van a perseguir, ¿no? En este ejercicio de relectura que hacemos nosotros ya sabemos que, spoiler, sale mal, se los van a encontrar igual, pero en su intento de despistarlos, pues van por caminos menos transitados, caminos que Arya describe además como, vamos, poco más que un par de marcas sobre la hierba alta, ¿no? Caminos, digamos, poco transitados y caminos que no son, por supuesto, ese camino real que facilita tanto las cosas a Poniente. Y es que aquí quizás sea la primera vez en la saga principal que podemos apreciar la importancia del camino real, ¿no? Ese camino, esa, digamos, es como un sistema circulatorio, ¿no? Que conecta las localizaciones más importantes de Poniente y que sin ellas, como bien explica Arya en esta parte del capítulo, pues el transitar a través de Poniente es súper complicado y encima más si llevan, bueno, pues carromatos o mercancías, ¿no? Estamos hablando de que aquí es un grupo relativamente pequeño, imaginaos, ya no quiero hablar de ejércitos enteros que tengan que moverse como se están moviendo ahora en la saga para luchar entre ellos, ¿no? Así que el camino real cobra importancia a todos los niveles, ¿no? A nivel político, para poder conectar las ciudades y llevar a cabo pues incluso la guerra, ¿no? Si se llega a ella, y a nivel por supuesto comercial, ¿no? Que todas estas localizaciones estén conectadas, pues es lo que vertebra un poco esa unión de los 7 reinos que tanto querían los Targaryen, y por eso Jaehaerys pues peleó por que estos caminos estuviesen ahí, conectasen un poco esos reinos que antes eran cada uno tan suyo, ¿no? Que no estaban tan, digamos, comunicados con el resto. Así que digamos que la dinastía Targaryen, en un intento de, digamos, unificar todo el reino, pues construye básicamente el camino real, y aquí en este capítulo de Arya, que puede parecer tan anecdótico, pues vemos cómo cobra especial relevancia, ¿no? Como lo tuvo en su día pues en la realidad en nuestro mundo, ¿no? Además, no solo es que las inclemencias sean debidas al camino tan poco transitable, sino que Arya también nos habla de una falta de recursos debido a la guerra, ¿no? La guerra ya explotado completamente en las tierras de los ríos, y vemos aquí un problema creciente que va a tener gran impacto en la saga, porque es que
incluso antes del invierno, que es cuando, digamos, hay más falta de recursos, incluso antes de la llegada del invierno, pues debido a esta guerra que se ha generado, a esta guerra de los 5 reyes, esto ya se ha adelantado en las tierras de los ríos. Ya están empezando a tener este problema. Un problema que, bueno, los cultivos se ven afectados, por supuesto, los ejércitos están arrasando con esas tierras, es algo que vamos a ver durante este capítulo, ¿no? Ya no es solo la falta de recursos, sino también el aumento de la peligrosidad en general, ¿no? Campos arrasados, aldeas destrozadas, la gente muerta por el camino, una variación de la población, es decir, un movimiento migratorio de esos refugiados que huyen de la guerra hacia la protección de las ciudades, y todo eso pues está dejando a las tierras de los ríos en una situación muy complicada. Incluso el grupo de Joren, que digamos que es un grupo más o menos preparado o por lo menos equilibrado, lo pasa mal a la hora de conseguir alimento, porque ya no es solo pues que tengan que verse forzados a cazar o incluso a hacer recolección de alimentos, sino que incluso se ven en la tesitura de robar, ¿no? De robar en los campos. Cuando estos granjeros se quejan, en plan, señor, págueme lo que me está robando, que encima estamos en guerra, pues Joren hace ese discurso, ¿no? De que antiguamente a la guardia se le ayudaba y ahora, por la situación tan difícil en la que se encuentran tanto la Guardia de la Noche como Poniente en general, pues se les desprecia, ¿no? O se les pide que paguen o que por lo menos no roben, ¿no? En este caso, pues quizá yo tomo partido, pero Joren, igual robar a un señor en plena guerra también está un poco mal. Pero bueno, esa ya es mi opinión. En resumen, lo que estamos viendo aquí es cómo la guerra afecta a, digamos, las clases más bajas, ¿no? Al pueblo, a todos los niveles, y eso es algo que va a ser una constante en los capítulos de Arya, y creo que es lo que define básicamente este capítulo, ¿no? Este capítulo que es un poco, digamos, conector entre entre la acción del capítulo pasado y la acción del capítulo siguiente, pues nos sirve simplemente para contextualizar el daño que los grandes señores están haciendo al pueblo a través de la guerra, y que lo vemos a través de los ojos de Arya. Al final, o sea, ya hemos comentado muchas veces todos los rigores de la guerra, cómo afectan al pueblo llano. Creo que Berta ha introducido el punto de manera perfecta, ¿no? A mí me llama la atención el concepto de lo rápido que se han puesto las cosas tan mal en Poniente. Lo cual a mí me hace pensar que realmente Poniente hace un año no estaba bien. Porque si en un par de meses la cosa se ha precipitado tanto, a mí ya empiezo a sospechar que la gestión de Robert con Jon Arryn como mano cada vez tiene más sombras. Porque sí, es cierto que la guerra afecta a todos. Sí, es cierto que se está llegando el invierno, pero venimos de un verano que se nos dice que ha sido de los mejores veranos y más largos que ha habido. Justo ahora, como sabemos, empezó el otoño. Pero viviendo una época tan buena, con a priori estabilidad económica, con grandes cosechas, con esta generación entera que no ha conocido un invierno duro, de repente ha empezado la guerra. No es una cosa menor, ¿no? Pero realmente la guerra de los 5 reyes empezó hace un par de meses, ¿no? Los primeros ataques de los Lannister a las tierras de los ríos, recordemos, liderados por hombres de la montaña, si miramos la cronología, han pasado 3-4 meses. Y en 3-4 meses, ese poniente fértil, que son las tierras de los ríos, la región más verde, que más produce más alimentos y más riqueza de Poniente después del dominio, ha quedado totalmente destruida. Es un sitio horrible, los campesinos no tienen que comer, hay pillaje, hay estos dramas. Ya digo, yo creo que quizás todo el reinado de Robert no fue más que, yo iba a decir un brindis al sol, pero más bien sería realmente una ilusión, algo, una ficción que no era real, un falso sentimiento de tranquilidad, de paz, de seguridad, de prosperidad, y en el fondo todo estaba cogido muy con pinzas, y en cuanto hubo un problema se dio cuenta que debajo de eso realmente no había nada de provecho. Sí, a ver, nunca podemos olvidar una cosa que siempre lo comentamos, y creo que esta no es una excepción, es lo bien que se le da a Martin de explorar ciertas realidades desde los ojos de personajes que no están acostumbrados a eso. Y Arya realmente está viendo con sus propios ojos de niña rica, que sigue siendo una niña rica a pesar de que se adapte bastante bien a la situación actual, cómo sufre el pueblo llano cuando hay una guerra. Es el testigo directo, también lo fue cuando hubo todo el tema de la ejecución de Ned, y veíamos pues ella cómo se movía por las calles de Desembarco del Rey, y ahora lo estamos viendo fuera de la capital y lo estamos viendo en los caminos, que hasta este momento se nos han presentado más o menos como lugares pues
están el pueblo llano, están los nobles, pero que desde el punto de vista de nuestros personajes siempre ha resultado, dentro de lo que cabe, bastante seguro. ¿Qué ocurre? Que de repente Arya nos presenta esta nueva realidad en la que ya no es que saluden por el camino a los nobles y haya grandes caballeros a caballo que se saludan y se dicen, oh, ¿dónde va? No, nada de todo eso. Ahora vemos a un grupo de señores y chavales que van directos al muro, que además todos son, la mayoría de ellos, en este caso todos, excepto Arya, aunque no se sabe, personajes que vienen de la miseria más absoluta, y vemos también la realidad de los granjeros, vemos la realidad de los viajeros, y por supuesto, mientras todo esto está ocurriendo, que sería lo lógico en una guerra, también vemos esa parte provocada por los nobles, que es precisamente, por ejemplo, el incendio que ocurre en ese pueblo, ¿no? Y que vemos luego las consecuencias de todo esto. Martin aquí de alguna forma lo que nos intenta retratar, o esa es mi opinión, es como cualquier persona, incluso Arya, que se ha criado en un ambiente, digamos, noble y que nunca ha tenido que pensar en qué iba a comer ese día porque siempre ha tenido un plato de comida en la mesa, se tiene que buscar la vida cuando hace falta e intenta tirar de lo que puede. A mí me da muchísima pena durante todo este capítulo ver a Yoren sufriendo por ese desgaste que ya tiene personal, pero es que además viendo ese desgaste que tiene la Guardia de la Noche, ¿no? Yo creo que aunque Yoren sea un personaje, que lo sabemos, desagradable, sucio, etcétera, etcétera, queda el honor de la Guardia, o lo que él considera que debería ser el honor de la Guardia, y ya no es el hecho de tener que alimentarse en los caminos o de tener que mendigar a los nobles, es el hecho de tener que mandar a dos futuros guardias de la noche como son Kang y Kodos a robar en los campos de los granjeros que probablemente algunos de ellos también estaban en el muro, ¿no? Entonces es triste ver cómo el pobre roba al pobre mientras que el rico está por ahí pues de guerra. Así que, en fin, lo único bonito de este discurso es Kang y Kodos, la verdad. A mí no me mires, yo voté a Kodos. Pero sí, el caso es que, como muy bien dice Bea, Arya se está enfrentando por primera vez a circunstancias que nunca había tenido que vivir debido a los privilegios de su posición, ¿no? Como, digamos, niña noble. Y esto yo creo que es una contraposición muy, muy bonita al camino real por el que fue a Desembarco del Rey, ¿no? Son dos caminos extremadamente diferentes a pesar de ser exactamente el mismo, ¿no? Cuando bajó a Desembarco del Rey la trayectoria era pues ella súper feliz, explorando por primera vez fuera de casa todas esas aventuras que iba a vivir, y ahora estamos haciendo un recorrido a la inversa que está demostrando, digamos, la cara más oscura de todo ese mundo, ¿no? Que es los horrores de esa guerra, y que además afecta, como siempre, a los de más bajo estamento, ¿no? Que es al pueblo llano, y que por fin a través de Arya pues Martin nos conecta un poco con esa parte, que es algo que ya hemos mencionado más veces y es un tema que va a ser recurrente para Martin en toda la saga, ¿no? El recordarnos que esta saga plagada de intrigas entre nobles y ricos y pudientes, pues al final todo eso acaba afectando siempre a la misma gente, que es al pueblo llano, ¿no? Y a este respecto, Martin aquí hace una buena reflexión, porque recordemos, venimos de capítulos de Tyrion, venimos de capítulos de Catelyn, vemos como tanto Robb como sus señores y Tywin y los suyos, pues están jugando un poco a ese juego de guerra en el que los hombres que luchan no son más que números, entre las decisiones que se toman no son más que táctica militar y este ejército va a ir a esta aldea y la va a quemar. Todo eso lo vemos desde un punto de abstracción total, ¿no? No hay consecuencias porque ellos no las sufren y solo lo que se hace es solo planificación militar y pues sí, ¿no? Como que no vemos realmente las consecuencias reales de todo eso. Y las consecuencias reales de lo que hacen tanto unos como otros las tiene que ver Arya, ¿no? Las tiene que presenciar directamente cuál es realmente la verdadera cara de la guerra, ¿no? No es solo el jugar con los números, el jugar con la estrategia, sino el sufrimiento de toda esa gente. Y a este respecto, Martin, pues aquí juega un poco a decirnos que al final, digamos que los nobles, sean leones o sean lobos, al final están jugando con la misma gente, ¿no? Están luchando entre ellos, pero los que sufren son además el pueblo llano, ¿no? Al final ellos solo están haciendo un juego político, un juego totalmente abstraídos de la realidad, del sufrimiento real, ¿no? O por lo menos por el momento. Y aquí vemos que el pueblo paga
por, digamos, las decisiones tanto de los leones como de los lobos. Y en este capítulo se hace pues esa referencia, ¿no? Cuando ese explorador pues ve a cierto, digamos, parte de un ejército ahí que lo está pasando mal, dice, Joren le pregunta si ve estandartes y él no lo reconoce. Y dice al final que da igual que sean del bando de los leones o del bando de los lobos, porque si están desesperados lo estarán igual, ¿no? Y eso es indicativo de que muy probablemente les atacarían de cualquier forma, sea cual sea el bando. Y yo creo que esa es una de las enseñanzas que podemos sacar de este capítulo, que todos somos muy pro Stark, podemos ser muy pro Lannister. Supongo que en este punto de la historia todavía no somos todos muy pro Lannister, pero digamos que quizás se nos ha ido construyendo la historia de modo que nos situamos del punto, de parte de los Stark. Y en realidad la lección que deberíamos haber sacado es que al final son todos señores nobles, que al final son todos señores pudientes que juegan con los que siempre salen pues perdiendo, que es el pueblo, ¿no? El pueblo llano. Exactamente, y lo hemos hablado muchísimas veces ya en este podcast, que ya va a terminar pareciendo proselitismo, pero es que mientras las grandes esferas pateen al pueblo y no se fijen en sus necesidades, vamos a seguir pues teniendo los problemas que tenemos, tanto en Canción de Hielo y Fuego como en el mundo real. O sea, en este caso tenemos el hecho de que además Joren, yo también creo que llega a un punto donde un poco él está en el medio de muchísimas cosas desde el punto de vista de que él es parte de un grupo que no toma partido, pero que sin embargo tienen que rogarle, y lo veíamos en el capítulo de Jon, de que ellos se tienen que conformar con las sobras y las migajas de lo que les mande la persona que esté a cargo en ese momento. Y en este punto de la historia tenemos a más de una persona pretendiendo estar a cargo, que su última preocupación en el mundo, o sea, si ya su pueblo es su última preocupación, pues la Guardia de la Noche lo es muchísimo menos. De hecho, Joren lo expresa muchísimas veces en este capítulo de cómo durante algunos momentos recibir a la gente de la Guardia de la Noche era un honor. Luego dice, bueno, es que ya veremos cuando vengan los otros y os lleven, ahí sí llamaréis a la Guardia. Sí, muy bonito tu perspectiva, pero también piensa que a la gente, y lo hemos dicho muchas veces, para la gente de la Guardia de la Noche, en este punto de la historia y desde hace muchísimos años, es un nido de ratas. Es el sitio al que se van los ladrones, los violadores, la gente a la que hace cualquier tipo de ofrenda. Ya ni siquiera estamos hablando de que familias de alta cuna manden a sus terceros, cuartos hijos como lo hacían antes, ¿no? Hoy en día el que llega allí prácticamente es o porque ha dejado de funcionar dentro de su labor principal en el castillo, por ejemplo, el maestro herrero, que sabemos que era la persona que construyó el martillo de los Lannister, pero que se quedó manco y entonces prefirió irse a la Guardia de la Noche. Un señor Targaryen que, por quitarse de en medio y no dejar que le usen a favor o en contra de su hermano que va a ser coronado, se va a la Guardia de la Noche. O sea, al final lo que tenemos que entender es que, tristemente, en este punto, en la mitad de una guerra, y sobre todo en una guerra donde está declarándose tanta gente de un lado o de otro, la Guardia va a sufrir. Y van a ver cómo no van, o sea, nadie les va a respetar, nadie les va a tener nada de pena, por así decirlo. Y si se encuentran gente en los caminos, gente que esté en la mitad de o problemas o que tengan una misión o gente que esté quemando pueblos, pues van a intentar o quitarles los caballos, como dice Joren, o pasarlos por la espada, como sabemos que va a hacer la Guardia Real en cuanto los vuelvan a coger. A ver, has hablado antes de lo de leones y lobos, y quería hacer una mención a la casa que es al estandarte que aparece en este capítulo, porque es estos detalles curiosos de George Martin, ¿no? En las novelas solamente se nos dice que aparecen unos tipos, que el emblema es un gato montés moteado, de oro y sable, lo hemos mencionado también, lo ha leído Bea fantásticamente en el resumen, como siempre, y no volvemos a saber nada más de ellos. Estos tipos están ahí y no sabemos nada. Luego, es cierto que más adelante en la historia vamos a poder reconocer que son afines a los Lannister, porque dice que
cuando Arya Stark llega a Harrenhal más adelante y cuando Tywin Lannister sale de Harrenhal, le siguen un montón de caballeros que llevan diferentes estandartes y va a aparecer este estandarte, ¿no? El estandarte de el gato montés moteado de oro y sable en campo de leonado. Nuestro amigo Javi Sack de la Wikia, que es una persona que conozco que de largo que más sabe de heráldica, pues lo ha puesto en la Wikia y demás. La cosa es que nunca se nos dice el nombre de esta casa en ningún momento. Aparece aquí, aparece otra vez, como digo, Arya, o sea, sabemos que es de los Lannister porque va a aparecer al final de Choque de Reyes. Luego, en Tormenta de Espadas, ve un tipo que lleva un gato montés en su jubón saliendo en una tienda en Los Gemelos. Y esto es en plan, porque hay un tipo afín a los Lannister en una tienda en Los Gemelos. Esto es rarísimo, Y luego llega Festín de Cuervos y aparece otra vez un estandarte en el funeral de Tywin, que es este gato montés moteado. Es una cosa rarísima. La cosa es que en ningún momento en las novelas se identifica quiénes son. Entonces, ¿cómo sabemos quiénes son? Pues os resuelvo el enigma. Está en la casa Mayat, escrito, y esto lo sabemos básicamente porque Linda se lo dijeron a George Martin. Él y Linda empezaron su historia con George Martin, es que querían hacer un juego de rol basado en Poniente, como 100 años antes de la historia real. Empezaron a mandarse correos electrónicos con Martin y tal. Entonces le decían a Martin, bueno, ¿nos puedes decir en plan los escudos de las casas, los lemas y nombres de las casas en plan... Para los que juegan al rol, pues son típicos personajes secundarios que no aparecen nunca. No te vas a hacer una historia igual sobre un Lannister, pero te puedes hacer sobre una casa afín a los Lannister para contar la historia de esos personajes menores que no rompan el canon de la historia principal. Entonces, en esta lista de correos que él y Linda le mandaron a George Martin, en uno de ellos debió decirle Martin, pues esa casa que ha aparecido, ese jubón del como el gato moteado, que para que veáis es una especie de lince, que ha salido en Choque de Reyes, se llama la casa Mayat. Muy bien. ¿Sabemos algo de la casa Mayat? No sabemos ni dónde está su castillo, ni quién es su señor, no sabemos absolutamente nada de ellos. Solamente que estos tipos se llaman Mayat porque George Martin se lo puso en correo a Aerys y Linda. Me parece un dato súper mega friki y por eso lo tiene que compartir. Como siempre, Javi, ilustrándonos con esas partes más escondidas de la saga de Martin, lo cual me parece súper interesante porque además el gato moteado me parece un símbolo bastante bonito, debo decir, teniendo en cuenta algunos símbolos que hay por ahí. Yo a Martin el gato moteado se lo hubiera dado a alguien con un poquito más de entidad, porque precisamente es un animal, linces, gatos, etcétera, que me gustan. Pero más allá de eso, quería responder a lo que ha comentado Santi sobre el concepto que se tiene de la Guardia de la Noche por parte del pueblo llano. Y es que muchas veces nos olvidamos, o no es que nos olvidemos, pero igual no lo comentamos, que claro, para la gente del pueblo llano y para la gente de los nobles y tal, la Guardia de la Noche son unos taraos que están ahí creyendo todavía en los otros. Pero lo que está haciendo la Guardia de la Noche también es proteger al reino de los salvajes, que los salvajes son esas tribus, según ellos, caníbales y súper chungas y que, bueno, han venido aquí a matar a todo el mundo. Spoiler, algunos sí, pero es como que muchas veces se pasa por alto todo eso, ¿no? Y yo creo que es importante, al final creo que es un miedo atávico, igual Berta dice otra cosa, el miedo a alguien que no se parece en nada a ti y que encima es más, según tú, salvaje y menos civilizado. Entonces, creo que muchas veces se olvida que la Guardia de la Noche, evidentemente nadie cree en los otros, los de la Guardia de la Noche empiezan a creer en los otros ahora, y solo algunos que lo han visto, pero están ahí en principio para proteger al reino y proteger esa frontera de cuando vengan los salvajes, que se supone que son gente horrible con unas aspiraciones por cargarse a todo el mundo brutales. Entonces, evidentemente está el muro, estoy de acuerdo, pero al final hay un castillito ahí, quiero decir. Ahí, eso sí se abandona, los salvajes ya lo vemos en los libros, te lo calzan en un par de días. Así que yo entiendo que la gente del pueblo llano, que los nobles piensen, mira estos taraos que está lleno de violadores y lleno de ladrones, etcétera, pero alguien tiene que hacer ese trabajo. Igual que hoy en día hay trabajos que nadie quiere hacer, pero se tienen que hacer. El problema es que pasa lo mismo hoy en día como en Canción de Hielo y Fuego, que no hay recursos para las personas que tienen que hacer este tipo de trabajos, aunque hay que reconocer que en muchos gremios está muy bien pagado hacer el trabajo que nadie quiere hacer. Entonces sí que es verdad que no han sido muy previsores con el tema fondos para la guardia. Pero, ostras, si lo piensas fríamente, yo entiendo que se les vea como lo que son, porque es lo que son, ladrones, etcétera. Pero falta educación en Poniente sobre la Guardia de la Noche. Yo es que soy muy defensora de la Guardia de la Noche porque creo en la redención. Entonces,
me da pena que se eduque tan poco a la gente de tanto de los nobles como del pueblo llano sobre la función de la Guardia de la Noche. Aunque solo sea como cárcel, no sé si me explico. Ya, el caso es que aquí al final es que la culpa es de los nobles. No hay más, ¿no? Quiero decir, si ellos son la clase que debería estar, digamos, subvencionando o alimentando a la Guardia de la Noche para que no tuvieran que tener que robar, ¿no? Básicamente es lo que está pasando aquí. El pueblo llano efectivamente va a defender lo que es suyo, porque si de tu cosecha la mitad se la va a llevar el señor, sí o sí, si te la roban, pues de la parte que han robado es la tuya, ¿no? Así que a lo mejor en 3 meses en el invierno, pues tu hijo no come, porque el señor de la guardia vino a robar porque el señor de turno no le pagaba. Al final es todo un problema social, estructural de Poniente, ¿no? De que han olvidado, como muy bien dice Bea, la misión, el objetivo de la Guardia de la Noche, y no están, digamos, desviando los fondos que deberían haber desviado a la Guardia de la Noche para que estuviesen siempre bien alimentados y defendiesen el muro, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque piensan que su causa pues es innecesaria, ¿no? Que tienen ahí un muro gigante que el 80% de la gente no ha visto o más, y que están ahí pintando un poco la mona, defendiéndonos de fantasmas, vampiros y cosas, ¿no? Así que ese es un problema pues social, ¿no? Estructural, como muchos otros problemas que tiene Poniente, que no es el único, ¿no? Y uno de los problemas que tiene actualmente Poniente, quizás el más grave, es esa guerra de los 5 reyes que, como decíamos, está afectando a todos los niveles y a todos los estamentos sociales, y por supuesto con más crudeza al pueblo llano, ¿no? Vemos los horrores de la guerra, vemos esas aldeas quemadas, y concretamente vemos ese pueblo que, bueno, durante el camino ellos ven arder durante días dirigiéndose hacia el norte, y al llegar es un pueblo que está completamente calcinado, ¿no? Todos los cultivos han sido arrasados, el pueblo ha sido completamente destruido, la gente ha sido asesinada, pueden ver incluso cuerpos desperdigados por ahí, los cuervos alimentándose de todo lo que ha quedado. Y entran en el pueblo pues Yoren y un par de hombres más, mientras Arya se queda fuera, ¿no? Con parte del grupo, esperando a ver qué se encuentran ahí dentro. Y cuando Yoren vuelve solo con una niña en brazos, una niña muy pequeña, y con una mujer moribunda, ¿no? Una mujer a la que además le han cortado un brazo, o que por lo menos eso podría parecer. Este es el primer contacto tan crudo que tenemos con estos crímenes de guerra que se están cometiendo a través de las tierras de los ríos, ¿no? En capítulos anteriores de Arya sí que hemos visto pues cómo las poblaciones van migrando hacia Desembarco del Rey, hemos visto quizás algún cadáver, incluso parte de su propio grupo, el que murió en el capítulo pasado, ¿no? Pero es la primera vez que Arya tiene contacto directo, digamos, con una consecuencia directa, ¿no? De una batalla o una contienda en ese pueblo que fue pues arrasado, ¿no? Y la consecuencia que ella puede ver es a esta mujer que está completamente moribunda, que está también, no sé si decir, sí, bueno, en una especie de estado de shock en el que solo puede repetir por favor, por favor, por favor, no puede hablar, no puede ni siquiera identificarse a sí misma ni identificar a la niña. Y digamos que Arya vive todo esto con, bueno, pues lo que es humanamente entendible, ¿no? Con un terror que hace que incluso cuando esta mujer finalmente muere y la entierran, ella cree escuchar sus susurros todavía, ¿no? Ese por favor constante que repetía. Es un shock terrible para una niña tan pequeña, no para cualquiera, por supuesto, pero para una niña tan pequeña, y es el primer paso de Arya en lo que va a moldear todo su carácter a partir de ahora, ¿no? El tener contacto con esta violencia extrema, ¿no? Una violencia desmesurada y sin límites, es algo que va a ir moldeando el carácter de Arya a través de la saga, ¿no? Y esta mujer es solo el primero de los muchísimos pasos, muchísimos y terribles pasos que va a tener que presenciar Arya, ¿no? También, por supuesto, está Comadreja, ¿no? Esa niña a la que Yoren encuentra y trae en brazos, que podremos, yo creo, hablar también de ella, bueno, en la sección que nos trae hoy Javi, y también en futuros capítulos. Yo lo que sí que quiero destacar es que no sé hasta qué punto Martin se habrá informado, ¿no? Pero hoy, cuando lo releía, ¿no? Para este análisis, me ha llamado la atención cómo describe el llanto de la niña, ¿no? Que es como ahora no recuerdo las palabras exactas, pero dice que es como un gimoteo, que es como un llorar en silencio,
que dice, Arya lo describe como si algo se le hubiera atascado en la garganta o algo así dice. Y es que, para el que no lo sepa, ese tipo de lloro en niños muy pequeños, como es el caso de esta niña que tiene 2 años, es muchas veces señal indicativa de que ese bebé ha vivido un evento traumático, ¿no? El llorar de esa forma, digamos, silenciosa, no sé si alguna vez lo habéis escuchado, los que lo habéis escuchado sabéis a qué me refiero, sí, es como un lloro en silencioso, ¿no? Es que el niño lagrimea y hace como un gemido, pero no llora como lloran los niños normalmente, ¿no? Y eso muchas veces es indicativo de cierta, presencia de un evento traumático en edades muy tempranas, ¿no? Así que hoy, releyendo este capítulo, me he dado cuenta de ese detalle tan ínfimo y me hace preguntarme, me hace incluso pensar que Martin se informa mucho, incluso para detalles que podrían haber pasado por alto para la mayor parte de los lectores, ¿no? Es una escritura que está muy bien estudiada, muy bien fundamentada, y es algo que me ha sorprendido hoy para hacer este análisis. Sí, a ver, estamos en un punto en el cual, evidentemente, sobre todo porque lo estamos viendo desde los ojos de Arya, con todo y que en muchos casos pues vemos las opiniones de Gendry, las opiniones de Joren, de las opiniones, incluso hemos llegado a ver en algún momento pues las de Jaqen, pero estamos viendo cómo una niña ve los horrores de la guerra. Y eso, para cualquier tipo de accionar, pues para cualquier tipo de cabeza tiene que ser muy complicado. Estamos viendo que ella ve, pues además del hecho de que desde que salió de desembarco ha tenido que vivir dentro de una mentira de que ella es un niño. De hecho, lo veremos, pues se ve más adelante en el capítulo, cómo pues tiene que seguir alejándose un montón para poder ir al baño y demás. Pues está viendo cómo les rehusan de todo sitio, cómo la gente les hace el feo, cómo tienen que cazar furtivamente y cómo de esta manera, pues luego de eso se encuentran este tipo de situaciones. Un pueblo entero quemado, una persona mutilada, porque además es muy explícito Martin a decir que la señora está del lloro y del por favor está mutilada. Y sí, muchas veces lo hemos dicho de que en el mundo de Martin este tipo de cosas, al igual que en la Edad Media, pues eran más normales. La gente, digamos, que tenía, entre comillas, más estómago para ese tipo de cosas. Pero igual estamos hablando de una niña pues que ha crecido en una familia acomodada, como son los Stark. Una niña que, con todo y que renegaba y ha renegado durante toda su vida de ser la princesita que es su hermana, por ejemplo, está siendo arrastrada a ver cosas y a vivir cosas que pues tienen que dejar unas secuelas importantes. Sí, me parece muy interesante lo que ha comentado Berta sobre el lloro de la niña, y lo he buscado en el capítulo, porque es verdad que lo he tenido que resumir, pero yo también me he quedado con esa descripción porque me ha llamado la atención. Dice esto: la niña no tendría más de 2 años y lloraba sin cesar, con un llanto gimoteante que sonaba como si se le hubiera atravesado algo en la garganta. Tal vez aún no sabía hablar o tal vez se le había olvidado. Es algo que es verdad que yo también me he fijado. Evidentemente yo no sabía todo lo que ha comentado Berta, por eso ella estudió psicología, pero es verdad que a mí también me ha marcado, ¿no? Quizá más la parte esta de aún no sabía hablar o tal vez se le había olvidado, ¿no? Hablar... Este es un podcast serio, pero tampoco vamos a ponernos aquí a hablar de cosas terribles, pero es cierto que, bueno, son cosas que siguen pasando y nada, quería destacarlo porque la verdad es que es un dato bastante horrible y supongo que, como dices tú, Berta, muy bien, se habrá informado para ello. Más allá de eso, es interesante también lo que ha comentado Santi. Ya veis que estoy comentando un poco lo que habéis dicho vosotros, ¿no? La visión que tiene Arya y el hecho de negar o de haber negado siempre que es que es como Sansa, ¿no? Que es una niña bien, porque al final Arya es una niña bien, con su carácter, pero como he dicho al principio, sin tener que preocuparse sobre qué va a comer, porque siempre tiene un plato en la mesa. Esto me lleva a pensar el hecho de que en este capítulo, sobre todo en este, no tenemos mucha información sobre lo que pasa por la cabeza de Arya. Es decir, sabemos que tiene miedo, sabemos que le gusta estar sola, sabemos que caza, etc. Pero realmente no hemos podido entrar en sus pensamientos y en qué opina de todo lo que está viendo.
solo lo recibe por comentarios de Joren, por un poco más por el narrador, que es el que nos lo cuenta, que no realmente meternos en la cabeza de Arya. Y yo no sé si esto es un síntoma de que está empezando ya a no alienarse, creo que es pronto, pero sí como a normalizar ciertas cosas, ¿no? Sí que es cierto que anteriormente en capítulos de Arya podíamos ver más sobre lo que pensaba, lo que opinaba, sobre lo que estaba viviendo, pero en este punto no ocurre así. No sé si es algo, claro, no me he fijado en detalle, imagino que habrá capítulos que sabemos que van a ser más fuertes en los que podremos ver realmente cómo piensa Arya, ¿no? Pero en esta situación en la que ha vivido tanto ya la pobre chica, me ha sorprendido no ver esa interiorización, ¿no?, del personaje en algo que quizá como escritores, y lo digo también por mí, era una oportunidad de oro para decir, ostras, vamos a ver qué es lo que está pensando Arya de todo esto. Pero Martin decide omitirlo y no creo que sea casualidad. Quiero pensar que es precisamente porque intenta darnos a entender de que Arya está, pues eso, ¿no?, normalizando la situación. Si nos fijamos en este capítulo, aunque nos da mucha pena, siento como cierta distancia con Arya. Y eso no es que sea una distancia de que no esté de acuerdo, no empatice, no. Es una distancia de que me cuesta ponerme en su situación, en su piel, en sus emociones, pero porque Martin no nos las ha mostrado. Y eso es algo que ocurre mucho en narrativa, que cuando no nos muestran las emociones de los personajes, automáticamente el lector se aleja un poco de ese personaje. Aunque no quiera, ¿sabes? No te sientes tan identificado como cuando realmente puedes oír lo que piensa y lo que sufre, ¿no? Entonces me parecía interesante destacarlo porque precisamente en un capítulo que tampoco tiene mucha acción, hubiera sido un momento ideal para que Martin realmente, bueno, pues aprovechara para meter todas esas emociones que se están agolpando en la cabeza de Arya probablemente. Pero decide evitarlo y me parece muy, muy interesante. Pues sí, yo creo que también estoy de acuerdo contigo. No sé si es, digamos, una forma en la que Martin quiere transmitir el hecho de que Arya se quiere abstraer un poco, ¿no?, de todo lo que está pasando y por eso no interioriza tanto en su foro interno, ¿no?, en lo que piensa, lo que siente, o si realmente quiso poner el foco, digamos, en el contexto que se está viviendo y no quiso profundizar demasiado. Yo creo que incluso, para mi gusto, que eso ya es completamente subjetivo, para mi gusto este capítulo en concreto hubiese quedado mejor si se hubiese centrado más en describir cómo se siente o en lo que piensa Arya, ¿no? Creo que hubiese dado un matiz interesante, un matiz incluso de desarrollo de personaje que yo hubiera apreciado más allá de lo que hace en este capítulo, que básicamente es seguir dando contexto, ¿no? El contexto de la guerra, todo lo que se está viviendo, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es ya mi opinión completamente subjetiva acerca de este capítulo, ¿no? Pero bueno, el caso es que la acción no se el capítulo no se para solo a describirnos pues todos estos horrores de la guerra, aunque sí es, digamos, el foco principal se pone en eso, sino que nos regala al final del capítulo una escena que nos habla de muchas otras cosas también relacionadas con Arya y no tanto con esta guerra que se está viviendo en Poniente, ¿no? Y es ese encuentro que tiene Arya con esa manada de lobos, una manada de lobos de la que ella se asusta completamente, como es lógico y normal. Ella piensa que va a morir en ese momento. No sé si dice 12 pares de ojos o algo así, o sea, 6 o más lobos que salen a su encuentro cuando ella se separa del grupo para orinar. Y pasa algo bastante curioso, bastante extraño, que algún relector, si hubiera aquí uno, podría decir que incluso Arya tiene algún tipo de conexión con los lobos, porque si no, no se podría explicar, ¿no? Que es que los lobos la miran, uno se acerca, la mira fijamente y se van todos a la vez. Es un poco raro, digamos, ¿no? Para un primer lector puede parecer un poco rara la escena. Nosotros, que sabemos de la conexión de Arya con los lobos en general y con Nymeria en particular, podemos entender que esos lobos quizás fuesen parte de una manada que alguien, cierta loba o algo, puede o no puede estar reuniendo por los bosques de las tierras de los ríos. El caso es que ella en ese momento no comprende lo que pasa, simplemente se va aterrada de ese sitio y al volver al grupo se encuentra con Joren, que está todavía despierto y montando guardia esa noche, ¿no? Y ahí empiezan esa conversación. Arya le dice que acaba de ver lobos, que estaba asustada, y él le dice, yo creo que la frase, no sé si decir que es la frase que más me gusta de este capítulo, pero probablemente que es: los únicos lobos que deberían darnos miedo son los que van disfrazados de hombres, como los que acabaron con aquella aldea.
Es decir, Joren le está transmitiendo un no tengas miedo de esos animales que a los que podemos incluso espantar si es necesario. Teme a los hombres, ¿no? A los hombres que son los verdaderos lobos, que son los que están arrasando completamente con toda esta tierra, ¿no? Y qué gran conversación la que tienen Joren y Arya al final de este capítulo a este respecto, ¿no? Una niña pequeña, desprotegida, que solo quiere irse a casa, es lo único que quiere, es una niña de 8 años apenas, que solo quiere estar con su madre y con sus hermanos a la que era su casa, y es un hombre, digamos, en una circunstancia en la que no puede más, básicamente es lo que antes estaba explicando un poco Bea, ¿no? Este hombre no puede más, está, digamos, al servicio de una causa ingrata, nadie le quiere cerca, nadie les está ayudando, están yendo por un camino en guerra, y él, que toda su vida había ido por ese camino, que la gente antiguamente solía ser amable, que él perdió en 30 años solo a 3 hombres, y por causas bastante, digamos, absurdas, ahora está viendo que esta trayectoria hacia el norte es casi una causa perdida, ¿no? Y él todavía no lo sabe, pero va a ser una causa perdida. Ese hombre desesperado, ¿no? Que incluso llega al punto de decirle, quizás incluso hubiese sido mejor para vosotros haberos quedado en la ciudad, a pesar de que os perseguía la reina, a pesar de que os perseguían los capas doradas, os he sacado de allí intentando salvaros y os he traído quizás a un lugar incluso peor, ¿no? La preocupación de ese hombre por lo que ha hecho, incluso su propia frustración al darse cuenta de que pudo haber tomado una mejor decisión, como ir en barco, por ejemplo, toda esa frustración delante de una niña de 8 años, ¿no? Una niña que además toda su intención era protegerla y llevarla a su casa, y ahora no está seguro de si puede hacerlo, ¿no? Es una conversación bastante trágica, sobre todo sabiendo que nos depara el capítulo siguiente de Arya 4, y acaba con esa frase que yo creo que es demoledora, ¿no? Que Arya intenta ir a dormirse y termina con ella escuchando ese otro sonido a lo lejos que ella incluso puede decir que tal vez sean gritos, ¿no? Es cerrar el capítulo, digamos, como empezó, ¿no? Hablándonos de todo lo que rodea a Arya en este momento, que es básicamente el miedo, las ganas terribles de volver a casa, de volver a reunirse con su familia, y sobre todo esa guerra, ¿no? Esa guerra horrible que además la va a perseguir lo que le queda del libro y el siguiente incluso. Sí, yo quería comentar porque a mí al menos me parece lo más destacado del capítulo este encuentro con los lobos, que como has dicho es relevante al menos que se encuentre con ellos y no les haga nada, cuando sabemos que los lobos han causado muchos daños en la guerra, e incluso nos van a decir eso, que manadas de lobos wargos han atacado a soldados y pueblos incluso y demás, ¿no? Y me llama la atención porque igual en algún futuro podemos hacer algún podcast especial para Patreon de este tema, sobre el tema de los cambiapieles y demás. De momento en Choque Reyes no vamos a ver demasiado a Arya, vamos a ver a Arya soñando con Nymeria, pero vamos a verlo poco. Vamos a ver a Jon teniendo pocos sueños con Fantasma, Bran tampoco va a tener demasiados sueños con Verano. Luego hablaremos más adelante, ya os aviso, en la sección de presagios sobre la conexión de los lobos, ¿no? Pero me llama la atención el cómo Martin, por decirlo así, de dónde bebe esta conexión tan particular precisamente con los lobos, ¿no? Y tengo que en este caso mencionar que si recordáis, hace 10 días hicimos un Twitch en La Canción Continúa sobre la Rueda del Tiempo, que la gente de Amazon pues tuvo a bien de mandarnos los primeros capítulos para que los comentáramos en nuestro Twitch. Y hay un personaje de la Rueda del Tiempo que tiene una conexión muy especial con los lobos, que bueno, no vamos a spoilear ni mucho menos la serie ni los libros, se llama Perrin. La cosa es que la Rueda del Tiempo es una saga de fantasía que a George Martin le ha influido muchísimo. Vamos, él es un declarado fan, él conocía y decía que era amigo personal de Robert Jordan, que como sabéis murió y la saga se la terminó Brandon Sanderson. Nunca ha dicho de manera clara que sean unas inspiraciones para La Canción de Fuego, pero sí que pues la ha alabado en múltiples ocasiones, ¿no? Ya digo, sin entrar en spoilers, hay un personaje, Perrin, que es de los 4 protagonistas de la historia, que tiene una conexión muy evidente con los lobos. Y justo de los capítulos que justo, ya digo, la gente de Amazon hizo a bien de enviarnos a La Canción Continúa para que los viéramos, hay una escena exactamente igual, que tenemos a Perrin y que de repente aparece una manada de lobos y en vez de atacarles se acercan a él, e incluso en la escena de la serie, no hay ningún spoiler, se ponen como a lamerle una herida que tiene y no le provoca ningún daño. Y como que la reacción es, bueno,
¿Por qué los lobos no te atacan? Además, más aún si estás herido, sino que te dejan tranquilo. Aquí tenemos igual, una niña huérfana, malherida, que parece la víctima perfecta para ser atacada por una loba y no sufre ningún daño, ¿no? Ya digo, yo no sé si aquí Martin quería hacer un guiño a la rueda del tiempo, pero ya me ha llamado mucho la atención entre estas escenas porque, bueno, la pinta perfectamente Berta. Realmente esto no es más que una conexión de que los lobos son algo muy especial para Arya y la loba de Arya, Nymeria, ahora mismo es la jefa de una manada de lobos a la cual seguramente pertenecía el ejemplar que se acercó a la joven. Pues efectivamente, estoy de acuerdo contigo, Javi. Lo más probable es que aquí ya estemos viendo esa formación de la manada de Nymeria que Martin ya tenía pensada por este entonces, muy probablemente porque, como sabemos, él ha reiterado en varias ocasiones que la manada de Nymeria va a ser muy importante en el futuro de la saga, así que es probable que esta formación tan temprana responda a que él ya tenía ese objetivo pensado, ¿no? O por lo menos un objetivo pensado. No vamos a decir que sea el mismo ahora que lo fue en su día, porque la saga ha cambiado mucho, pero que Nymeria y su manada van a jugar un papel importante, muy probablemente ya se presagia en este capítulo, y es algo que veremos también en Vientos de Invierno. Pero vamos a dejar aquí el análisis del capítulo para pasar, Javi, a que nos cuentes qué presagio y qué teoría nos has traído esta semana. Pues sí, la verdad es que, como hemos dicho, bueno, realmente este es un capítulo bastante introductorio de la trama gorda que va a venir después, de la acción que va a suceder en el cuarto capítulo. Así que bueno, me he querido centrar en este detalle del final del capítulo, como he comentado justo ahora, me parecía lo más relevante, que es el encuentro con los lobos, ¿no? Y ya digo, este encuentro con Arya con los lobos, con luego la conversación que tiene con Joren, que hemos leído, ha leído Bea en el resumen y ahora la ha comentado un poco Berta también, nos presagia un poco una importancia sobre los lobos, ¿no? Hemos hablado en podcast pasados sobre pues cuál va a ser el destino de los lobos wargos, cuáles van a sobrevivir, etcétera. Lo que yo quería aquí comentar en la sección de presagio, no de teoría, es, bueno, recordar cómo los lobos wargos van a acompañar de manera bastante relevante a todos los Stark. Verano está con Bran, directamente va a llegar a la cueva del Cuervo de Tres Ojos. Peludo va a estar con Rickon y asumimos que está con él en Skagos. Fantasma, por supuesto, va a estar con Jon. Incluso puede que más allá de la vida, puede que Jon esté con Fantasma en la muerte. Viento Gris, por supuesto, es capital para Robb Stark. Entonces, bueno, lo que quería preguntaros si os parece, no sé cómo explicarlo, si realista, creíble, si os gusta más bien que los lobos estén tan unidos a los lobos wargos, a los chicos, porque, como ya sabéis, Dama murió y Nymeria, como vemos aquí, pues está conectada con Arya, pero físicamente no le acompaña. Y lo que os pregunto ya a nivel personal, que me parece que nunca lo habíamos preguntado esto, ¿cuál es vuestro lobo wargo favorito de todos los de Canción de Hielo y Fuego? No, a mí no me molesta realmente esta conexión con los lobos. Es más, yo creo que me gusta, ¿no? Es algo que tenemos asociado a la familia Stark, que les hace ser un poco especiales, ¿no? Esta conexión, digamos, con el norte, con los antiguos dioses, con toda esa, digamos, cultura más norteña. Es algo que los hace diferentes al resto, es algo que los define como protagonistas de esta historia y es algo que para mí les aporta riqueza, ¿no? Como personajes, como grupo, digamos, como familia, el poseer esta capacidad mágica de conectar con los lobos wargos. Es un detalle que me gusta, es un detalle que siempre me ha gustado de la casa Stark, bueno, de los hermanos Stark en particular. Y a la pregunta que haces, que es ¿cuál es el lobo favorito? La verdad es que no es algo que yo hubiese pensado demasiado, ¿no? No es algo que me parase yo a decidir ahí cuál me gustaba más. Yo creo que es una pregunta un poco injusta porque no todos los lobos salen en la misma medida, ¿no? Es decir, Dama muere al principísimo de la historia, Nymeria desaparece y aunque sabemos, como acabo de decir antes, ¿no? en el análisis hay presagios de una vuelta por todo lo alto, pues no la hemos visto en todo el rato, digamos. Viento Gris sale de refilón en los capítulos de Catelyn porque no hay punto de vista de Robb y de Peludo y de Rickon ya ni hablamos, ¿no? Quizás los lobos más relevantes sean Verano y Fantasma, o por lo menos más relevantes me refiero a que tienen más presencia en la saga y entre ellos yo creo que voy a elegir siempre a Fantasma, ¿no? Creo que Fantasma, dadas estas circunstancias, por ahora es mi favorito. Es el lobo que además que destaca sobre los demás, ya no solo por su apariencia física, sino por el hecho de que sea mudo, el hecho de que esa conexión tan potente con Jon, el hecho de que al ir al otro lado del muro tiene cierta conexión ahí con los otros, ¿no? El hecho de que encuentre la mano del espectro, por ejemplo. Fantasma vive cosas muy muy guays, es muy potente la relación que tiene con Jon
creo que eso lo vamos a vivir más, ¿no? Y ahora en Vientos de Invierno, cuando, bueno, es una teoría, ¿no? Pero cuando muy probablemente se nos cuente que Jon está viviendo dentro de Fantasma, es decir, su conciencia esté dentro de Fantasma, y eso lo va a hacer, yo creo, especial en comparación con los otros lobos, ¿no? El hecho de que uno de los hermanos Stark tenga que literalmente vivir dentro de su Argo yo creo que hace que destaque sobre los demás, así que por ahora, en este momento, yo voy a decir Fantasma. Es una buena pregunta y Javi tiene razón que nunca la habíamos respondido. Mira que hemos respondido personajes favoritos, capítulos favoritos de todo, pero esta todavía no la habíamos respondido. Primero de todo, con respecto a chicos, chicas, Wargo. A mí me dio mucha rabia que se muriera Dama. Yo entiendo que era importante, yo entiendo que tenía que pasar, pero y sobre todo yo siempre lo he asociado a ese aislamiento que se le hace a Sansa, ¿no? O sea, que le hace el propio autor a Sansa. El hecho de que ni siquiera fue como Nymeria, que Arya sí es verdad que se vio forzada a echarla, pero al final fue una decisión de ella, ¿no? Lo de Dama fue absolutamente totalmente injusto, se la arrebataron a Sansa. Y creo que eso ayudó a ese aislamiento que sufrirá en muchas ocasiones Sansa. Así que sí, me da rabia que Sansa no pudiera tener a su loba en desembarco. Otro buen what if sería qué habría pasado. Creo que algún día lo comentamos, ¿no? Qué habría pasado si Dama hubiera sobrevivido y cómo estaría en desembarco. Pero reconozco que sí, que si lo comparamos con los chicos Stark, que todos tienen su lobo, incluido Rickon, pues sí, me da un poquito de pena que las chicas pues se hayan tenido que separar, aunque también entiendo que el destino de las chicas era estar en la ciudad y hubiera sido difícil mantener a esos lobos en desembarco, y dentro de lo que prima en la narración, por supuesto prima más el hecho de que ellas estén allí que no los lobos, en principio. Dicho esto, mi lobo favorito me pasa un poco como Berta. A mí me pasa que me gustan todos, sí me lo he planteado, me lo he planteado muchas veces, pero me gustan todos porque a todos los asocio con el carácter de los niños Stark, ¿no? Entonces, como a mí los niños Stark me gustan todos, porque los adoro a todos, porque soy una Stark de pro, pues me resulta muy difícil quedarme con uno solo. Claro, Nymeria sí que es verdad que tiene Nymeria, ahora voy a comentar algo que se me ha dicho en chat interno. Ahora lo comentaré. Nymeria sí que sé que tiene mucha fama porque es muy feroz y está comandando ese pedazo de manada en los bosques que está aterrorizando a todo el mundo, pero al final Nymeria la conocemos poco. Vamos a decirlo todo, la conocemos poco. Viento Gris, me pasa como con Rob. Sí, pero se lo dejo a Santi, que seguro que a Santi le gusta mucho más Viento Gris. Le dejo esa parcela a Santi. A mí me encanta Rob, me encanta Viento Gris, pero no está entre mis favoritos ni el hermano ni el lobo. Verano, sí, Verano me gusta porque creo que tiene mucha intuición. No vamos a tener un problema, Santi. Es que Santi ya me está amenazando también por chat interno. Poco se habla de lo que se dice por chat interno, pero bueno. Y ahora voy a hablar sobre lo que ha dicho Berta, que Berta ha dicho menos Rickon. Y no voy a repetir la palabra que ha dicho al final. Ha dicho menos Rickon, como si el Rickon no me gustara o Peludo no me gustara. He dicho menos Rickon, falsa. Falsa. Lo digo públicamente. Y yo voy a decir que animo a Berta a que recuerde que desde que empezamos a analizar la saga, han sido varias las veces que yo he hablado de Rickon diciendo que era un personaje que me estaba sorprendiendo mucho en esta saga porque tiene un carácter importante, y Peludo también. Peludo es el que conserva el salvajismo puro y eso también me gusta. No, es que no me puedo decir todo este rollo para decir que no lo sé. Todo esto que he soltado para decir que no lo sé. Creo que está entre Fantasma y Peludo, mira lo que te digo. Entre Fantasma y Peludo. Sí, las dos categorías más altas de este podcast. ¿Casualidad? No lo creo. Vaya, por favor. Pues, hombre, yo sí, evidentemente, mi lobo favorito es Viento Gris porque es el bebé de Rob y porque es el lobo más genial para la guerra. Pero más allá de eso, también, a ver, evidentemente es muy triste porque a Viento Gris pues me lo quitarán el próximo libro, igual que a mi estimadísimo Rob. Pero quedándome con todos los demás, creo que, a ver, Fantasma es de lejos el que más aventuras vive, por así decirlo. Porque sí, Peludo posiblemente estará con Rickon, Verano está en este momento con Bran, pero Fantasma creo que va a tener, sobre todo de cara a Vientos, algún papel importante que jugar. Posiblemente, lo hemos comentado varias veces, algunas teorías de que el alma de Jon
pueda alojarse en Fantasma durante una temporadilla, durante un tiempo. Así que yo creo que de cara, primero, a ese tipo de teorías de futuro y a que ha estado mucho tiempo al norte del muro, puede ser para mí, en mi caso, el lobo más, pues que más aventuras ha vivido y el que más interesante me parece, evidentemente, después de las fantásticas aventuras de Rob y Viento Gris. Pues a ver, aquí yo voy a decir una cosa que yo creo que os va a sorprender a todos, pero bueno, voy a explicar el motivo de mi explicación. El Fantasma me da bastante pereza porque está mudo y no dice nada, tiene los ojos rojos, pero... Claro, porque los otros en fin. Wargo tienen un diálogo... Son de una conversación interesantísima. Es una cosa. No, pero se dice... El debate de los pero se Wargos. menciona expresamente que Fantasma no ladra, o sea que está... ya digo, se menciona explícitamente que Fantasma no ladra, y ya digo, igual, y un poco por su dueño, pues tampoco me levanta pasiones, por decirlo así. Viento Gris, pues comparto exactamente lo que ha dicho Bea, que es como Rob, que bien, tal, ok, ya está, fantástico, pasemos al siguiente punto. Pero fijaos lo que digo, Peludo me gusta un montón. Peludo me parece el lobo más lobo realmente, o sea, un tipo feral, que es enorme. Además hay ilustraciones chulísimas sobre Peludo, la verdad, que sale Rickon súper chiquito y un lobo negro enorme, gigantesco, que me gustan mucho, pero os va a sorprender muchísimo. Pero voy a responder a Dama. A Dama, ¿por qué? Si Dama muere súper rápido. Bueno, ahora mismo mientras estoy grabando este podcast, y se me oye un poco raro es porque mientras hablo estoy mirando el calendario del año que viene de Hielo y Fuego, que es obra de el ilustrador español Arantxa Estallo, a quien tuve la suerte de entrevistar. Subí a mi canal de YouTube, está en la entrevista Llanos y de Reinos. Y bueno, justamente tengo abierto la página de febrero, que es la imagen de Sansa con Dama. O sea, claro, estamos en 2021. ¿Por qué tengo esa ilustración? Porque me parece la más bonita de todas. Y además, del calendario, la imagen seguro que la podemos compartir con redes con vosotros. Pero aparte de aparecer Sansa con Dama, aparece una frase de los libros y dice que Sansa no pudo evitar sonreír. El perrero, el responsable de los perros, dijo que un animal sale a su dueño. Entonces me estoy imaginando Dama como un lobo wargo grande, porque además la ilustración se ve que es un lobo wargo, es un lobo, pero con el carácter dócil, entrañable, infantil, si queremos, de esa primera Sansa, de esa Sansa inocente. Entonces tener un lobazo, pero que luego sea un amor, y luego además también es que la ilustración de Arantxa es increíble y Dama es preciosísima en esa ilustración. Ya digo, no soy objetivo y me estoy basando en una ilustración y no en el carácter del lobo, pero bueno, como habéis dicho, pues con un lobo no puedes tener mucha conversación, y así que bueno, pues me quedo con este lobo, que vamos, que sería desde luego una mascota ideal. Y bueno, pasemos a la teoría de esta semana. Pero bueno, tengo que decir que comentarios de línea interna, que hubo un conato de que el presagio de esta semana fuera, vamos a decirlo claro, señores, estamos en un podcast y nos estamos haciendo, que hubo un conato de que el presagio de esta semana fuera la mención del capítulo de que Arya compartía su conejo con Gendry y presagiar las futuras relaciones carnales entre Arya y Gendry. Canceladísimos, pero real. Sepan ustedes que estoy en contra de todo lo que se está... Solo digo que Martin hace mucho hincapié en el conejo de Arya, en darle con un palo y en compartirlo con Gendry. Yo os repito que son niños por ahora y me niego a pensar así. Bueno, por eso es un presagio. Porque es a futuro, no ahora. Pero llegará. Bueno, ya he dicho que hemos estado tentados de ello. Por eso sabéis que si sois Patreons, pues aparece el guión del capítulo para cualquier categoría. Entonces, en el guión del capítulo no aparece Arya y su conejo, pero... No me tientes, Javier. Que puedo cambiarlo Como todavía. toques mi guión, Que esto está grabado por no grabo más. Y puedo poner perfectamente el conejo de Arya ahí en el guión del capítulo para Patreon. Ahí lo dejo. Sí. Bueno, asumo que oyentes entendéis que el análisis de un capítulo que no está entre los 200 mejores de toda la saga, y seguramente nos quedemos cortos, pues bueno, pues tengamos un tono un poquito más distendido. Pero bueno, vamos a pasar ya para finalizar con la teoría de esta semana. O sea, ahora nos ponemos un poco serios porque realmente es un tema bastante triste, y más aún después de lo que ha comentado Berta, que claro, ya es psicóloga y pues nos ha dado una lección de la infancia, ¿no? Y menciona esta frase del capítulo, dice: Joren llevaba en sus brazos a una niñita. La niña no tendría más de 2 años y medio, y lloraba sin cesar, con un llanto gimoteante que sonaba como si se le hubiera atravesado algo en la garganta. Y esta niña no es más que comadreja, en este capítulo no se le nombra, será nombrada en el siguiente, y es uno de los personajes que dan más penas de la saga, pero que su futuro es totalmente desconocido. En este capítulo se nos presenta
A priori no tiene que ver con esta mujer manca, pero tampoco lo sabemos. La cosa es que, bueno, Aria 4 va a ser el primer gran capítulo potente de Aria en Choque de Reyes. Vamos a tener esta gran escena de acción en la cual muere Joren. Y nosotros pensaremos, bueno, lo normal es que esta niña sea una víctima de la guerra. Y es que realmente no muere en ese capítulo. Ari y Gendry la protegen, vamos a ver en el siguiente capítulo, Ari y Gendry le protegen, le conducen por un túnel secreto y por tanto sobrevive al asalto de Ser Amoril Roach. Entonces, Ser Gregor Clegane, cuando luego aparece con los hombres a buscar a los supervivientes, en el quinto capítulo de Aria, en el siguiente, Comadreja ya no está. O sea, le habían dicho, escapa por ahí. Y cuando volvieron, efectivamente había escapado. Se nos menciona que Comadreja había huido entre los bosques, se había escapado entre los árboles y no había sido vuelto a encontrar ninguna otra vez. De manera simbólica, espiritual o como queramos, Comadreja sigue, porque Comadreja es uno de los sobrenombres que tiene Aria cuando está precisamente en Harrenhal. Cuando le está pidiendo los deseos a Jaqen en Harrenhal, Aria va a tener el sobrenombre de Comadreja. Por algo, la famosa escena de la sopa, que analizaremos y leeremos al final del libro, es la sopa de Comadreja. Entonces, veramos, os pregunto por el futuro de esta niña. Le digo, no he vuelto a saber nada más de ella. Y yo creo que también esto implica un poco, pues, hasta qué punto tenéis optimismo o esperanza en este mundo de Martin. ¿Qué creéis que pasó con Comadreja? ¿Creéis que sobrevivió a la batalla? ¿O es otra víctima inocente más de esta guerra del Juego de Tronos, de esta guerra de los 5 Reyes que hemos comentado en el capítulo? Bueno, pues nada, vamos a pasar de conejos a comadrejas. Y en este caso, evidentemente, lo habíamos hablado ya en su momento, creo que en una mamarrachada o en alguno de los directos abiertos. Y a ver, yo creo que todos tenemos claro de que Comadreja pues estará en la gloria de cualquier dios que quiera acogerla en su seno, porque yo dudo que, o sea, evidentemente la vemos, eso, lo que decía Javes en un momento, sobreviviendo un poco al momento del ataque de Amoriloche y demás, pero, a ver, es una niña muy pequeña en un mundo muy jodido. Dudo mucho primero que no la vuelvan a sacar, o sea, la última mención, y no directamente a Comadreja, sino a la memoria que tiene Aria de ella, está en Tormenta de Espadas, pero no creo que es eso, no creo que vuelva a aparecer. Y yo creo que será una de las muchas víctimas silenciosas de esta guerra por muchísimos motivos. O sea, tampoco es un personaje que sí, que tiene una introducción, como la hemos visto en este capítulo, para ser parte de esos choques visuales de la guerra en los ojos de Aria, pero yo, la verdad, creo que mi posición es muy básica en cuanto a que dudo mucho que siga viva. Bueno, aquí se confirma que mi compañero Santi no tiene corazón, no tiene ningún tipo de ápice de humanidad y esa niña está viva, Santiago. Y me explico. Esto ya lo he dicho más veces, yo llevo en vilo desde que leí Choque de Reyes, hace 1000 años, de dónde está Comadreja y si esa niña está bien. Así que yo me he creado mi propio canon mental de que en el futuro, en algún momento, en algún capítulo de Aria, Aria, que no será Aria de la casa Stark, será nadie, ¿no? Pues verá a lo lejos a una niña y dirá una frase como: la cara de esa niña, pues no sé, le habría sonado a Aria de la casa Stark de haber sido ella, ¿no? Algo así que sea como lejano, poético, lo reconoce y nosotros como lectores sabemos que está bien. Es suficiente. Para mí es suficiente, señor Martin, por favor, dígame que esa niña está bien. Entiendo la postura de Santi, por supuesto. Quizás, digamos, en una saga que por lo demás es tan cruda, tan realista, ¿no? Con este tipo de tragedias, lo normal sería que no volviésemos a saber nada de esta niña, no saber si sobrevivió o no, que no volviésemos a tener ningún tipo de guiño o mención a este personaje, por otra parte tan poco trascendental, ¿no? Eso sería lo lógico, digamos, lo realista. Yo quiero pensar que, digamos, Martin va a dar ahí un giro pues bonito, humano, ¿no? Un detalle, que tampoco se moriría nadie porque alguien acabase bien alguna vez. Martin, lo dejo caer, y que a lo mejor puede darnos una pista al respecto para que yo por lo menos me quede tranquila. No lo sé, no sé si lo va a hacer o no, y en el caso de que no lo haga, necesito que nosotros como fandom colectivamente aceptemos que esa niña está viva en nuestra imaginación, y ese es el favor que os pido hoy aquí, ¿no? Que
aunque creáis que está muerta, a mí me digáis, sí, Berta está viva, no te preocupes. Martín nunca la ha vuelto a mencionar, pero no sé cómo se llama comadreja y las comadrejas son escurridizas, pues ha sobrevivido. Esa es la justificación que necesito, no necesito nada más. Bien, yo también quiero creer, ¿por qué no? Creo que Comadreja está viva y me voy a basar en 2 argumentos principales. El primero de ellos es el hecho de que de la misma manera que no nos gusta que los personajes protagonistas siempre se salven de todo, el mismo poco sentido tendría que los personajes que no lo son se murieran siempre. Es decir, si esto es una historia real, habrá gente con suerte y gente que no tiene suerte, protagonistas que morirán y gente mega terciaria que sería imposible que sobreviviera, que sobrevive. Porque además la vida es así. Entonces, si nos ponemos realistas por parte de los protagonistas para que cuando vemos que sobreviven y que pasan de todo, decimos, ostras, es que de verdad, tal y como han ocurrido las cosas, este personaje tendría que haber muerto y no ha muerto, o al contrario, es justo lo mismo al revés. Los personajes terciarios que sufren guerras, que son pobres y que son pequeños, habrá que morirán y habrá otros que vivirán. Así que ese es el primer argumento de por qué Comadreja podría estar viva, o al menos hay esa posibilidad. Y el segundo es básicamente lo mismo, pero si podemos creer que Tisha, después de todo lo que sufrió, hay teorías que dicen que está por ahí feliz de la vida y que ha superado sus traumas y no sé qué, no sé cuántito, ¿por qué no podemos pensar que Comadreja, aunque no se la vuelva a nombrar, pues ha sobrevivido y ha conseguido escapar de ahí? Igual la han adoptado unos amables granjeros que no podían tener hijos, pero sí tienen ¿cómo se llama? Las bodegas rellenas y repletas, y la tienen allí feliz, y algún día, pues Comadreja se ocupará de la granja de su padre y vivirá una vida más o menos feliz hasta que lleguen los otros y se carguen a todo el mundo. Pero eso ya hablaremos de eso. Tengo que intervenir para decir que justamente la granja feliz de Comadreja, va a haber ahí un núcleo climático que no le va a afectar el invierno y los otros no lo van a ver. Es como Wakanda, ¿sabes? Será como, sí, exacto, Wakanda, sí. Es Wakanda y esa granja no existe para los otros y Comadreja está ahí feliz. La granja feliz de Comadreja, es que además tiene nombre de Playmobil. Así que esos son todos, es el tercer argumento que necesitaba. Gracias, Berta, es el tercer argumento. Así que por estos 3 argumentos de tantísimo peso, sobre todo el primero, que en serio, el primero lo creo de verdad, ¿eh? El hecho de que narrativamente podría ser perfectamente que una persona que tiene todas las de morir viva, porque no sea la primera vez ni en la saga ni en la vida en general. Así que puestos a pensar y no saberlo, pues prefiero pensar bien a pensar mal, la verdad. Quiero pensar que Martín tiene corazón, no como otros de este podcast, que no voy a nombrar. A ver, yo voy a responder lo mismo que hicieron cuando comentaron esta pregunta, si no recuerdo mal, en uno de los primeros directos que hicimos en YouTube. Sabéis que ahora hacemos mamarracha en la posada, que hicimos uno de terror y otro de festines en Poniente, y en diciembre pues auguramos que tendrá temática navideña, pero bueno, básicamente Comadreja está más muerta que Jon Arryn, que la madre de Marco, o que un futuro ilusionante para nuestra generación, ¿no? Recordemos, Comadreja es una niña huérfana, que no habla, que no se comunica, que es tozuda pero que tiene el mal hábito de comer barro. Digamos que no le auguramos una perspectiva de futuro demasiado amplia ya en condiciones normales. Si encima nos encontramos en un contexto de guerra, pues bueno, digamos que yo admiro la humanidad y la esperanza de mis compañeras, y siempre es bueno que exista gente así en el mundo que nos hagan brillar. Pero Martin, aunque no es un psicópata, como dice mi compañera Bea, no es un escritor amable. Y vamos, y solo deseamos que Comadreja no sufriera demasiado antes de unirse en el más allá con destacadas figuras como Jon Arryn o como la madre de Marco. Bueno, tras esta insensibilidad y falta de corazón de mis 2 compañeros masculinos, vamos a reiterar la opinión de que Comadreja está en Wakanda y que ha aprendido a no comer barro. Me ha encantado la teoría de hoy, de esta semana, porque además, esto lo digo en serio, Comadreja es una presencia constante cada vez que leo la saga de Martin. Por favor, algún día por lo menos da una pista al respecto, ¿no? A ver si algún día cuando salga el futuro de la saga, pues se nos responde o seguimos con este misterio acerca de la pequeña Comadreja. Pero bueno, vamos a dejar aquí el análisis de este capítulo, el tercer capítulo de Arya en Choque de Reyes, y
Queremos agradeceros a todos vuestro apoyo, en especial a aquellos que nos apoyáis a través de Patreon y mencionando, por supuesto, a las manadas de Fantasma, Verónica Dane Stark, Elendor, Luna de Jade, Lady Von Karstein, Cindy Clery, Christopher Camacho y Ania, a la manada de Peludo, Jorge Alvarado, Andrea Angla y Pablo Villagómez, y la manada de Piento Gris, María de Jesús Ruiz Recendit, Belén Albeza, Verónica BW, Manuel Mateus, Rodrigo Sampaio, Isabel Santos, Miguel Arias, Tony Pons, Raisa Monroy, Carmen Vera, Juan Gutiérrez, María de Castro, L. Martín, David El Morao, Antonio Balmón, Paola Salazar, Play Gerich, Paula Alonso, Luis Eduardo Saavedra y Edu Rojas. Muchísimas gracias a todos los que estáis ahí apoyándonos a través de Patreon también en las otras categorías y por supuesto muchísimas gracias a todos los que nos escucháis a través de todas las plataformas y además, como siempre, os recuerdo que podéis dejarnos preguntas para los capítulos siguientes en nuestras redes sociales, que son La Canción Continúa en Facebook e Instagram y @lacancionpod en Twitter, y podéis usar como siempre el hashtag preguntaslcc. Nos oímos la semana que viene y hasta entonces recordad, el juego ha terminado, pero la canción continúa. High in the halls of the kings who are gone, Jenny would dance with her ghost, the ones she had lost and the ones she had found, and the ones who